Es un privilegio para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando ya a la séptima lección de este trimestre, en la séptima semana de un estudio apasionante acerca de la verdadera educación. Ha sido el tema central de todo este trimestre y cada semana hemos ido agregando un ingrediente para que la educación cumpla el cometido de conducir a los seres humanos a una experiencia de salvación, a una experiencia de relación íntima y personal con Dios. Porque el fin último de la educación, como lo hemos dicho, es restaurar en el hombre la imagen perdida de Dios. Así que una verdadera educación tiene como centro a Dios y cada semana hemos ido añadiendo un tema, un ingrediente para que esta educación cumpla el cometido. Esta semana vamos a agregar uno nuevo. Vamos a estudiar la adoración. ¿Qué papel juega la adoración en la educación? ¿Cómo una verdadera educación tiene como centro el enseñar a adorar en forma correcta a Dios y cómo una adoración verdadera entonces va a conducir a una experiencia educativa placentera, completa, íntegra, que conduce entonces al Señor? La educación y la adoración es el tema que vamos a estar estudiando esta semana. Todos adoramos algo. Fuimos creados con la inclinación innata a adorar. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el mundo perfecto, en el paraíso, antes de que el pecado entrara, entonces esta adoración era indivisible hacia Dios. Era una adoración completa al Señor. No había equívocos en ella. El pecado, como todo, lo trastornó la adoración y seguimos teniendo esa misma inclinación, esa misma necesidad, seguimos con tendencia a adorar, pero si no adoramos a Dios, entonces esa adoración va a ser utilizada por el enemigo para colocarla en algo falso. En la antigüedad, después del pecado, los pueblos adoraban el sol, la luna, las estrellas, adoraban a la rana, adoraban a los animales. Hoy difícilmente podemos inclinarnos delante de una estatua, de una rana, de un animal cualquiera. Pero esa falsa adoración sigue estando en el corazón humano, porque la necesidad de adorar y el desconocimiento de Dios y la entrada del enemigo utilizan entonces, es un cóctel que se mezcla para que adoremos en forma falsa. Adoramos el sexo, adoramos el dinero, adoramos la fama, adoramos nuestro trabajo, adoramos a una estrella de música, a un jugador extraordinario. Por eso necesitamos comprender la verdadera adoración, y eso lo conduce es la educación. Nuestros planteles, pero también nosotros en nuestras familias, debemos tener y entender que la educación debe conducir a una adoración exacta, perfecta de Dios. Porque el fin último de la educación, como lo hemos dicho, es restaurar en el hombre la imagen perdida de Dios. Si la educación no está cumpliendo este cometido, entonces no podemos apostar por ella. No es una verdadera educación. Es tanto la inclinación del hombre a adorar que los dos primeros mandamientos incitan, motivan, procuran que el ser humano adore a Dios de verdad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. No te harás imagen, segundo mandamiento. Y el mensaje final, el mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 14, de los versos 6 al 12, que están en el marco del fin del tiempo. La motivación, la invitación es a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia insta al hombre que utilice
ese instinto de adorar, esa inclinación a adorar para hacerlo de verdad, verdad a Dios. Y lo logramos a través de una educación correcta. No solamente es una invitación a adorar a Dios, sino que la adoración debe conducirnos también a nosotros a educar a nuestros hijos. Debe conducirnos a motivar a nuestros hijos para que conozcan a Dios, le entreguen el corazón y ellos tengan su propia experiencia de salvación. Yo siempre he dicho que los hijos nuestros tienen una dificultad enorme que no tenemos nosotros quizás, los que somos adventistas de primera generación. Nosotros llegamos al Señor, le conocimos, impactó nuestras vidas, impactó nuestros corazones y le entregamos nuestro ser a Él. Pero nuestros hijos tienen la dificultad de que adoran a Dios porque nosotros le adoramos. Así que la educación correcta que motiva a la adoración correcta insta a nuestros muchachos a adorar. Allí está el Salmo número 78. Es la historia del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el propósito? Ellos debían transmitir a sus hijos las hazañas de Dios, las que había realizado en el pueblo. Nosotros debemos transmitir a nuestros muchachos, a nuestros hijos, las hazañas que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, para que ellos aprendan a reverenciar a ese Dios. Debemos enseñarles por precepto, cómo no, pero sobre todo debemos enseñar por ejemplo. Así que cuando nuestros hijos ven que adoramos a Dios, que nos gozamos en la adoración al Señor, que nos gozamos en el servicio al Señor, ellos entienden que vale la pena adorar a ese Dios. La adoración también nos conduce a mirar al Señor en la forma correcta que debemos mirar. Por eso, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Él va a colocar dos palabras, dos puntas interesantes en lo que es la verdadera adoración. Él dice que los que quieran servir a Dios deben adorar en espíritu y en verdad. Ustedes recuerdan la historia. La mujer samaritana, desviando la atención de lo que Jesús estaba diciendo, empieza a hablar que dónde se debe adorar, si en el templo de Jerusalén o en el monte Gerizim. Y el Señor le dice, vendrán días en que ni allá ni acá, sino que la adoración tendrá que ser en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu? Es una adoración que debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo en forma personal. Por eso la educación correcta conduce a nuestros hijos o a nuestros alumnos a encontrarse con Dios, a conocerle, a amarle, a servirle, a reverenciarle. Pero no es cualquier conocimiento. Por eso es que dice que se adora en espíritu y en verdad, porque entonces la verdad, un conocimiento correcto de quién es Dios. En medio de un mundo que tiene un concepto equivocado de Dios, en medio de un mundo que ha distorsionado la imagen de Dios, en medio de un mundo gobernado por el enemigo, que su interés principal y primordial es desdibujar a Dios, la educación y la adoración deben conducirnos a un conocimiento exacto, perfecto de Dios. Vamos a encontrar esta verdad también dibujada en el santuario. La hermosura de la santidad. Pues la razón verdadera para adorar. La razón verdadera para adorar no es otra de que Dios ha sido para nosotros un Dios de amor y de salvación. Nosotros no adoramos a Dios simplemente porque Él nos forza a hacerlo. No lo adoramos porque Él tiene tenemos la obligación de hacerlo. No, la adoración parte
de que el Señor nos ha amado primero. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. El santuario tenía como propósito enseñar por figuras a los israelitas y a todo el mundo que Cristo en la cruz del Calvario entregaría su vida por el pecador y serviría como un intermediario, un intercesor para perdonar todos nuestros pecados. Así que la razón verdadera para adorar es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros y es lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial por nosotros. Pero no solamente es la razón verdadera, sino la verdadera adoración la que debe existir. ¿Y cuál es la verdadera adoración? La que parte de un corazón que al comprender lo que Dios ha hecho, no tiene otra visión, no tiene otro deseo, no tiene otro anhelo, sino de rendirse por completo al Dios viviente. La educación verdadera entonces nos conduce a esa experiencia de conocer al Señor, de ver lo que Dios ha hecho en nosotros y la necesidad de abrir nuestro corazón para que Él reine supremo en él. Por supuesto que recordando lo que dijimos al principio, de que nosotros hemos sido creados con la necesidad de adorar, la verdadera educación o la educación debe procurar librar a los educandos de la idolatría que se puede colar en ella. Vamos a imaginarnos a Israel por un momento. Israel, la nación de Dios, estaba rodeada por puros pueblos paganos, pueblos que adoraban a otros dioses, pueblos que no conocían al Dios verdadero y entonces drenaban esa necesidad de adorar hacia las imágenes, hacia la naturaleza, hacia los animales. El propósito de la adoración en el pueblo de Israel era mantener libres a los israelitas de la idolatría. Era reflejar permanentemente la obra de Dios en sus vidas para que ellos adoraran al Dios verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado con los postulados modernos en la educación, porque pueden conducirnos también a la idolatría, pueden conducirnos también a fijar nuestra mente en cosas diferentes. El humanismo, tan popular en la educación de hoy, la evolución como teoría oponente a al verdadero origen del hombre, que es la creación, tan popular en el día de hoy. La mayoría de las cosas que se enseñan tienen su origen en el naturalismo, en el humanismo y en todas estas ciencias que de una u otra forma colocan de un lado a Dios. Por eso, los que servimos como educadores, los que tenemos la tarea de formar, porque somos profesores de profesión, o porque somos padres, madres, somos pastores o líderes de la iglesia que tenemos la responsabilidad de formar a otro, nosotros necesitamos conocer los postulados correctos para transmitirlos por precepto y por ejemplo. Necesitamos amar al Señor, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios no como una teoría, no como una entidad extraña, sino como con una experiencia personal, como un amigo moderno, para de esa manera transmitirlo a otros. Yo creo que necesitamos aprender a adorar a Dios. Necesitamos pedirle al Señor que incline nuestro corazón a la verdadera adoración,
Eso no saldrá por un milagro, simple y llanamente. Eso saldrá a través de una experiencia de relación diaria con nuestro Señor. La educación debe conducir a los educandos a esta experiencia, pero debe conducirnos a todos a encontrar al Señor, servirle y adorarle de todo corazón. Que esa pueda ser la experiencia de todos nosotros. Dios te bendiga y que adoremos a Dios en espíritu y en verdad.